Que debe también llamarnos la atención. Esto forma parte para muchos de una reacción revolucionaria que han puesto en cartera la desesperación de muchos padres de familia que se daban cuenta que con el aceite del cannabis, denominado cannabis medicinal, podía haber una recuperación de la calidad de vida de muchas personas. No curaban a las personas, no curan a las personas, pero le dan una calidad de vida, es lo que dicen estos padres de familia. Si suelen convulsionar 10, 20, 30 veces, aunque parezca mentira, al día, con esto la cifra se para 1, 2, 3, y eso es una cosa espectacular para quienes viven con esta tensión de manera diaria. O los dolores intensos, con esto muchas veces logran pararlo, o los grandes insomnios, con esto muchas veces logran controlarlo. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Se ha aprobado el tema del cannabis medicinal en el Perú, ya está publicado, el tema está obligado, se ha incrementado. Falta una etapa, digamos, porque esta lucha se inicia por la desesperación de algunas madres y hoy se habla del cannabis medicinal que llega importado y no del que ellas pueden preparar. Pero ustedes desde el Colegio Médico, ¿cómo ven esta posibilidad? Bueno, el tema del cannabis medicinal es un tema interesante. Lo que se ha aprobado es el reglamento para poder ya comenzar a emplearlo. La ley fue dada el año pasado, más bien estábamos en espera ya del famoso reglamento, que se estaba demorando un poco. Y es cierto, salta a la luz a través de los padres de familia que utilizaban estas sustancias derivadas de la marihuana, para hablar un poco más en sencillo, para poder utilizarla en algunos temas como medicamento, ¿no? Para controlar algunos temas. Esta planta tiene una serie de cannabinoides y lo que utilizamos son parte de estos cannabinoides para poder tratar determinados problemas médicos. Hay una parte de esta planta, una sustancia que tiene más el tema psicotrópico, que da todas estas sensaciones de bienestar, de euforia. Que alucinógeno. Exactamente, por lo que se ha consumido tradicionalmente. Sin embargo, hay parte de las sustancias que tiene esta planta ya están siendo usados en algunos productos médicos, por ejemplo, para combatir las náuseas y los vómitos en pacientes con neoplasia. Se han ya incorporado algunos medicamentos que ya están siendo usados. Pero hay todo un grupo de pacientes que pueden y que se está viendo que se benefician con el uso de una parte de los componentes de esta planta que pueden disminuir, por ejemplo, las convulsiones intratables. Nosotros tenemos medicamentos para tratar convulsiones, sin embargo, cuando estas son convulsiones rebeldes que no son tratadas, se ha visto que pudiendo usar un derivado de los cannabinoides, un derivado de la cannabisativa, pues se puede controlar. Una de las preguntas que nos nace, doctora, sobre este tema es saber si los médicos en el Perú están listos, preparados para recetar este tipo de medicamentos. A ver, el reglamento dice que quien puede prescribir es el médico cirujano, ¿no es cierto? O sea, los médicos del país. No especifica claramente el reglamento si hay alguna especialidad o no, o si hay algún tipo de entrenamiento previo. Sin embargo, como colegio médico pensamos que todo debe estar bien conocido y bien entrenado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con pacientes. Por lo tanto, si bien es cierto, el reglamento dice que un médico cirujano puede prescribir, nosotros nos gustaría agregar que efectivamente, usted tiene razón, hay que entrenar a los médicos. Hay un grupo que ya está comenzando a entrenarse y entrenado. Hemos tenido hace muy poco un congreso y un curso propiciado por el Colegio Médico, incluso en nuestras instalaciones, y creemos que quien pueda prescribir la sustancia tiene que estar debidamente entrenado. Exacto. ¿Y quiénes son los especialistas que dictan estas charlas y esta preparación para los médicos? Nosotros hemos traído hace muy poco a personal del extranjero que ya están usando. Nosotros sabemos que hay otros países donde se está trabajando desde hace ya algún tiempo, por ejemplo Canadá, por ejemplo hay personas en España, pero nosotros ya hemos comenzado a dar formación y poder apoyar a los médicos que quieran aprender a mejorar su capacidad para poder prescribir los derivados del cannabis. ¿En algún momento, por un sector determinado y puntual, hubo alguna resistencia en el uso de este aceite de cannabis? Porque en realidad, eso también le pedí a usted que me lo explique, doctora, no es que sea un instrumento curativo, ¿no es cierto? No. Sino más bien paliativo.
Sí, lo que pasa es que puede disminuir, por ejemplo, las náuseas y los vómitos en pacientes que están con tratamientos severos para el cáncer, donde a veces esas molestias son bastante fuertes. Y si les damos preparados a base de cannabis, puede disminuir las náuseas y los vómitos y le vamos a dar mejor calidad de vida. Cuando tenemos niños con convulsiones que son muy difíciles de tratar o que prácticamente son poco tratables, uno en algunos casos da los derivados de cannabis y podemos controlar una gran parte de las convulsiones. No los vamos a curar, pero les vamos a dar calidad de vida. Y yo creo que para el paciente, para sus padres, para los chicos, esto es importantísimo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Y por eso entendemos el reclamo y las preocupaciones de los padres de familia que han estado dando y que tuvimos todos estos problemas legales. Incluso usted se acuerda que salieron hasta por televisión, por haber encontrado, ¿no es cierto? Entonces, pero en el fondo entendamos, y creo que lo han entendido las autoridades de salud, que esto es una necesidad y hay que escucharlos. Ahora, hay un punto médico también, dicho sea de paso, por lo que nos decía la doctora, yo he escuchado aquí mismo, acá hemos presentado casos impresionantes de lo que logra este cannabis medicinal, ¿eh? Impresionantes, la verdad. Mujeres jóvenes que sienten que ya viven, porque lo que tenían no era vida. O sea, el no poder ir a una tienda a comprar, por más que quede a 50 metros de tu casa, porque no sabes si de tu casa a la tienda vas a convulsionar, es terrible. Y esto les ha dado de alguna forma un tema de calidad de vida. Pero algo que nos explicaban estas personas que hacían el aceite de manera artesanal es que los pacientes no siempre necesitan el mismo tipo de aceite, la misma dosis de aceite, ¿no es cierto? Los mismos derivados de alguna parte del cannabis hay que examinar exactamente cuál es el caso en particular. ¿Cómo están haciendo los médicos en ese sentido, teniendo en cuenta que no sé cómo es lo que viene de importación, es un solo tipo de cannabis, son muchos? ¿Cómo funciona esta, doctora? Lo que pasa es que recién ha salido el reglamento para poder comercializar y verlo ya de una manera oficial y poder importarlo. Entonces, la planta de cannabis, como le decía al comienzo, tiene diferentes componentes. Unos que tienen un efecto, por ejemplo, mayor para la espasticidad, o sea, para la contractura muscular en caso de algunas enfermedades especiales, que tienen más que ver con el tema de las convulsiones, por ejemplo, y otros que tienen que ver más con un tema de antivomitivos, antinauseosos. Entonces, dependiendo un poco de qué se quiera tratar, vamos a ver que este aceite tenga más componente de un tipo que de otro. Y eso tiene que prescribirlo pues alguien que sepa. Lo otro que tenemos que ver, y eso es lo interesante en el reglamento, es que se están estandarizando las cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto, el cannabis artesanal ha cubierto un espacio que no estaba siendo cubierto por nadie, el hecho de poder tener dosis exactas de cada componente en los frascos que podamos tener al alcance nos va a permitir dar una medicación mucho mejor controlada y más calculada con los pacientes, ¿no? Y hay que seguir al paciente. Al igual que en cualquier medicamento que uno da, si bien es cierto, uno tiene las dosis recomendadas y una posología más o menos establecida, finalmente uno no trata enfermedades, uno trata al paciente con la enfermedad y cada paciente reacciona diferente. Hay pacientes que requieren un poquito más de dosis, un poco menos, y eso es lo que uno tiene que ver siguiendo al paciente. O sea, no es sola, por eso hemos revisado el reglamento dice que cada receta está más o menos calculada para 30 días, después de 30 días la receta vence. Y eso es importante porque le va a permitir al médico tratante seguir al paciente y ir viendo qué es lo que realmente necesita el paciente y ir modificando dosis. Nos pasa, por ejemplo, cuando uno trata hipertensión arterial, uno puede comenzar con una dosis y luego irla subiendo, o por el contrario, uno ve que puede encontrar y modificarla, porque va a depender de varias cosas en el paciente. Lo mismo va para enfermedades como diabetes. O sea, uno finalmente como médico sabe que la prescripción va a depender de la reacción de cada paciente. Lo que está buscando un grupo importante de estas personas que han impulsado el tema del uso del cannabis como un tema medicinal o de la marihuana como un tema medicinal es que se pueda ya reglamentar y permitir el uso artesanal y la fabricación artesanal de esto, lo cual no quiere decir que un médico no lo deba recetar. Pero yo me preguntaba, ¿y cómo van a hacer en ese caso si eso finalmente se consigue?
¿no es cierto? Y finalmente la reglamentación mejorada o qué sé yo, termina diciendo, bueno, sí, pues en cierta forma vamos a permitir la preparación artesanal, serán empadronadas las personas de esta manera, tendrán que registrarse, etcétera, etcétera, que tendrá que ver con un tema de regulación legal también. Pero ¿cómo pueden hacer los médicos en ese caso? Es un poco complicado, ¿no? Pensamos que los grupos de padres de familia pudieran reunirse en asociaciones que puedan conseguir las semillas, cultivar de una manera regulada, pero de una manera donde, sobre todo, quienes reciban la medicación, la reciban de una manera segura. Lo que más nos preocupa a los médicos es la seguridad del paciente. Por supuesto que nos preocupa el costo y por eso pensamos que debe haber fabricación nacional. Claro, pero porque la que viene importada va a ser bastante más cara que la que se puede hacer de manera nacional. Definitivamente lo que pueda, o sea, va a tener otros sobrecostos. Lo que podamos tener acá va a ser siempre con costos nacionales y con la posibilidad de evitarse gastos de importación. Hay otros países que ya están cultivando sus propios tipos de cannabis de manera que puedan darles las dosis, las características de la planta, porque incluso hay variedades de plantas que van a tener más o menos concentrado de un tipo o de otro tipo de factor. Entonces pensamos que probablemente lo más importante va a ser que los pacientes reciban las dosis que deben y que sepamos que lo que estamos prescribiendo tiene las cantidades determinadas. Creemos que es importante que las asociaciones de usuarios del cannabis medicinal se unan de manera de poder unificar criterios y poder tener las plantas correctas, las dosificaciones correctas y que también el Ministerio de Salud pueda mirar adecuadamente la venta de estos productos, no solamente en farmacias privadas o en sitios privados, sino también en droguerías públicas, ¿no? En farmacias de algunos hospitales y algunos centros que puedan tener una venta de estos productos, pero claro, que esté controlado. Así es. Claro, si se unen es un poco más sencillo, no sé qué tan posible sea, pero si logran estas asociaciones que están conformadas por decenas de personas convertirse en una microempresa o una pequeña empresa, así es, van a poder hacer volúmenes más grandes y van a poder inclusive ayudar a más personas, ¿no es cierto? Inclusive van a poder darle una mejor calidad de producto a sus propios pacientes, ¿no? Que es lo que finalmente es lo más importante, que quien lo reciba en las dosis adecuadas y con todas las seguridades del caso, que es lo que buscamos para nuestros peruanos. Ahora, lo que podía haberse convertido en su momento en una discusión en el tema de si debía usarse o no el cannabis medicinal, que en una primera etapa fue una discusión, ¿no es cierto? Inclusive del propio sector médico con las personas que lo hacían. Hoy creo que ya se convierte en un consenso, ¿no es cierto? Así es, así es. O sea, se está usando y las evidencias están, hay investigaciones que se están viendo publicadas sobre aspectos favorables. En la industria medicamentosa ya hay algunos productos justamente para controlar lo que le decía yo, náuseas y vómitos, que están usando algunos componentes también para la mejora. Entonces, lo que sí creemos es que se debe seguir viendo la investigación para no convertir esto en una especie de droga maravillosa que va a curar todo, porque a veces tendemos a identificar algunos productos y luego extendemos a cosas que realmente no van a funcionar, pero sí hay evidencias muy claras de que está trabajando muy bien en estas convulsiones intratables y que está dando buenos resultados. Por ello se ha recomendado el uso. Sí, claro, por eso es que la mano del especialista, en este caso el médico cirujano, es clave en saber a quién puede tomarlo, cómo puede tomarlo, cuáles son las dosis para ingerir este tema del aceite medicinal de cannabis, que trae muy buenos resultados, pero cuidado, no es, y en creo que esa frase podría redondear un poco para no sobrepasar los límites, ¿no es cierto? No es la magia, ¿no es cierto? No es el milagro del cannabis, es un paliativo importante que le permite a mucha gente tener calidad de vida, pero que no actúa sobre todas las personas tampoco, porque muchas personas seguramente con el tema del cáncer van a buscar esto como un elemento de curación y esto no cura. Así es, o sea, hay algunos estudios que se están viendo sobre la reproducción de las células cancerígenas, todavía en investigación con cannabis, pero creemos que hay que usarlo en lo que está seguro,
¿no es cierto? Y darle sobre todo no falsas expectativas, sino una buena calidad de vida con lo que tengamos a la mano a nuestros pacientes. Por ejemplo, doctora, antes que el tiempo me gane, ¿qué cosas sí se puede atacar? Porque seguramente el médico va a haber un sector de la población que le va a decir al médico, doctor, por favor, ¿por qué no recurrimos a este tema del cannabis? Y ahí puede que exista algún tipo de resistencia. Pero ¿en qué casos sí realmente puede decirse aquí debemos utilizar el cannabis? Por ejemplo, en las convulsiones intratables en estos chiquitos, es lo primero que usted nos decía? que son lo que realmente está bien probado y se está viendo. ¿Dolores extremos? También se está usando, sobre todo en pacientes con neoplasias. Hay algunas evidencias de disminución del uso de opiáceos, ¿no es cierto?, para tratamiento de dolor extremo, en las que el aceite de cannabis ha podido dar buenos resultados. ¿Qué otra cosa? Contracturas musculares severas por algunas enfermedades de tipo genético, por ejemplo, ahí también se ha visto. En esclerosis también se ha visto tratamiento con aceite de cannabis. Sin embargo, en lo que más se ha popularizado el tema son en este tipo de convulsiones intratables. ¿Se ha llegado a ver si, teniendo en cuenta que el cannabis es un elemento que te produce cierta pasividad o tranquilidad en algún momento, si se puede utilizar esto en enfermedades psicológicas o psiquiátricas? No. Como tratamiento hay otras alternativas previas, entonces se utiliza lo que ya está bien establecido, ¿no? Ok, interesante, ¿no es cierto? Y por supuesto seguiremos buscando que se vaya perfeccionando, toda reglamentación y todo instrumento es perfectible, así es que esperamos que se vaya. Exactamente, pero sí pensamos que se ha dado un paso adelante permitiendo ya el uso y la comercialización en el Perú. Muy bien, ahí está. Doctora Liliana Cavani, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema que nos parece realmente importantísimo, el tema del cannabis medicinal, como un instrumento, reitero, que no lo va a curar, pero sí le va a permitir una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? El tema de las convulsiones, hay historias impresionantes, el tema del dolor intenso, hay versiones impresionantes, historias conmovedoras de gente que por consumir eso su vida le ha cambiado y entre lágrimas te cuenta lo que para ellos en algún momento era casi un milagro, poder controlar el tema de dolores intensos y poder controlar el tema de convulsiones permanentes. Esto ya es vendible, ahora hay que ver un tema de precios, ¿no? Y hay que ver un tema de no satanizar a las familias que de manera artesanal preparan el cannabis. Una de las medidas es, como nos decía la doctora, que estas asociaciones que son pequeñas se puedan agrupar, pero para que eso ocurra las autoridades tienen que hacer algo. Regístrenla, pídanle papeles, documentación, unas leyes, algo. Pero no podemos parar un tema que de verdad ayuda a muchísima gente. Señores, vámonos al corte,